ni siquiera hablar acerca de mi trabajo, mi experiencia en mi trabajo, porque fueron fuera de la iglesia, porque fueron tan mínimos, pero todos hemos sido configurados. Y eso es lo que aprendemos y debemos de apreciar en estas escuelas. Tratamos de hacer eso en esta escuela de una manera muy especial, la mejor manera posible. Es por eso que la sabiduría de Dios es encontrada en la multiforme gracia. Yo quiero en esta sesión, la sesión que daré del Espíritu Santo, va a ser una exégesis. Voy a sacar de una pequeña porción de las Escrituras, voy a traer la mente de Dios para extraer a Cristo, para concluir mi enseñanza del Espíritu Santo. Aunque hay campos tan grandiosos, porque sé que el estudio del Espíritu Santo es inagotable. ¿Quién puede explicar a Dios o una persona en Dios, en la deidad? El vocabulario, los puntos de referencia son los mejores ejemplos y no serán suficientes para comunicarnos a Dios. No hay un lenguaje en la tierra que pueda traer, que de una manera sistemática pueda hablar acerca de Dios. Hágase la luz en el día número 1, que es la revelación de Dios mismo, donde Dios decidió existir como luz. Esta revelación y la palabra hagas y la luz, en Juan dijo, y la luz era la vida. Entonces la luz equivale a la vida y para la vida en hebreo y la preposición hágase la luz y hubo luz y la preposición fue hágase luz. Joya, joya. La vida es H-O, y la palabra ya, joya, joya. Y la palabra joya significa existir. Y cuando Dios dijo, hágase, existamos nosotros en la forma, en la forma metafórica de la luz. Y Dios existió como luz. De igual manera también es utilizado de lo que quiero compartir con ustedes. La misma palabra se usa cuando Moisés hizo la pregunta, ¿quién debo de decir que me envió a mí? Y el Señor dice, dile que Joyá te envió, que estaba en Génesis capítulo 1 te envió. Y esa palabra literalmente, que está muy mal traducido, y aunque es una de las mejores traducciones que podemos encontrar, que explica la eminencia de Dios, la palabra traducida, dile que yo soy quien yo soy, te mandó. Pero eso no fue lo que realmente Dios le dijo. Yo voy a existir en la forma que yo quiera existir en ti. Así que dile que yo voy a aparecer en ti y cuando vean como yo me aparezco en ti, ellos sabrán entonces quién te envió. Eso es lo que significaba. Así que nos habla de la eminencia y Dios ha decidido existir en nuestro medio a través de la aparición de la luz. Y al menos que entendamos o que discernamos que esa luz pueda aparecer en nosotros, las personas no van a ver las apariencias de Dios. En el lenguaje teológico le llamamos teofanías, las, teo, las teofanías o las apariciones de Dios y a veces nos agotamos tratando de convertirnos. En vez, Dios debe de existir como Él quiere existir en nosotros.
Lo único que tenemos que hacer es darle permiso para que, como hizo María, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y es en ese contexto que quiero hablarles cómo Dios aparece a través de las escrituras. Vámonos a Hechos, capítulo 1. Y lo que les voy a decir, por cuanto ustedes son líderes, yo presumo que ustedes no vienen aquí para extraer mensajes, porque esta escuela no quiere producir personas que sean clones de lo que nosotros decimos. Ir y repetir lo mismo que nosotros hacemos, las historias, los chistes. Mucha gente hace eso, ¿eh? Y no tienen sabiduría. No tienen ningún tipo de sabiduría, porque usted no puede ser algo que otra persona es, aunque usted puede imitar y darle seguimiento. Usted va a tener que dejar que el Señor sea en usted como Él quiera ser en usted. Usted sí puede extraer los principios, claro que sí, usted puede aprender las lecciones, pero debe de incubarse, debe encarnarse en su ser. Y antes hay tantas tonterías personalmente en nosotros que este mensaje de la estación apostólica no ha sido tan efectivo como debería de haber sido, por lo menos en este país en los últimos 21 años. No porque los mensajes fueron ineficientes, sino aquellos que los recibieron en escuelas y en conferencias han sido los peores representantes y han creado más ofensas que otra cosa. Y han impedido que este mensaje pueda entrar en diferentes lugares y han impedido que este mensaje pueda llegar porque no han aprendido cómo presentarlo con la gracia, el consejo divino de Dios. Así que es muy importante que podamos escuchar claramente para ser buenos ejemplos, buen ejemplo, buen espécimen de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos. Así que por favor, cuando ustedes salgan de estas cosas, usted debe estudiar la palabra por usted mismo, tiene que escudriñarla y a través de buenos predicadores a los enviados son los querux de Dios que presentan que presentan el mensaje querugmático. Y por eso usted no puede poner a cualquiera, sino a aquellos a quienes Jesús le ha lavado sus pies en el Espíritu, y no todo el mundo está llamado a predicar. Aunque usted sea un pastor y sea parte de una iglesia, usted quizás no sea el que está llamado a romper la doctrina, pero no está llamado a predicar. La posición querugmática, sé que estoy entrando en una controversia aquí. Algunos pueden algunos pueden romper la doctrina y obrar en ellas y compartirla con la gente, pero no todo el mundo puede desatar la semilla. Usted puede darle pan, pero quizás no le pueda dar semilla en su espíritu. Por eso es que necesitamos la gracia apostólica y profética para eso. Es una administración de la gracia. Y eso es algo muy controversial de salir del terreno. Pero usted nada más piensa en eso que yo le estoy diciendo. Por eso algunas personas no le pueden escuchar a usted en sus iglesias locales, como quizás escucharan a otros que vienen con cierta elevación y depositan en el Espíritu ciertas cosas. Y usted, si usted se siente inseguro y no conoce las maneras de Dios, usted va a vivir en sus inseguridades y estará ofendido cuando personas celebran la vida de otros. Es por eso como que en congregaciones tienen que estar conectadas a una gracia de un padre que pueda impartir una gracia apostólica a la ciudad. Y ninguno de nosotros no vamos a ser, ¿quién va a ser esa persona? Es Dios quien hace, quien toma esas decisiones de realizar esa palabra. Así que si alguien comienza a estornudar en medio de la sesión, es la manera en la cual, de una manera jocosa, dicen amén. ¿Qué estaba yo diciendo? Ahora me fui de línea. Hay que estar conectado a la gracia. Y esas personas no se pueden promover a sí mismos. Y el título no le hace a usted un apóstol tampoco. Y estas cosas tenemos que visitarlas. Y ese es un principio. Pablo colocó a Timoteo en Éfeso, pero no pudo elevarlo a un apóstol. Lo podía elevar a una posición de hijo, sí. Quiero decir algo. Así que por favor, estoy simplemente diseminando la semilla.
dispersando la semilla, y esa semilla estará en su espíritu y va a producir una cosecha en su campo. Y de su cosecha usted entonces va a compartir con los demás el alimento. Simplemente voy a tomar 3 o 4 palabras para llevarlo a un contexto apostólico. Hechos capítulo 1, lo vamos a leer del verso, y voy a concluir con el verso 8. En el primer tratado, Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino les comendó, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. La palabra promesa, que no tengo tiempo de compartir, pero ustedes sí escucharon muchas referencias con relación a la promesa del Padre. He dado varias sesiones con relación a la doctrina del Espíritu Santo, quizás los tienen ahí, o vaya al website. Esperen la promesa del Padre. Hay que estudiar el hilo de esta palabra promesa a través de la escritura completa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y la palabra aquí no es con el Espíritu Santo, sino en él. Serán entrado adentro, bautizados en él. Y es la palabra en, dice, bajo la guianza, bajo el liderazgo ejecutivo del Espíritu Santo, el consejo del Espíritu Santo. Se ha traído en esa economía de descanso, en donde usted va a tener que esperar y descansar en el Espíritu Santo. O sea que ahí es donde se va a crecer en el Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y la palabra clave es autoridad, poder, y ustedes serán testigos. Y la palabra testigo, autoridad, usted puede marcarla. La palabra autoridad, poder, y serán testigos. Esa otra palabra importante. Testigos. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta los confines, hasta los últimos de la tierra. Así que vamos a ver esta palabra, que sería poder, autoridad y testigos. Tenemos que rescatar o liberar algunas palabras que fueron usadas incorrectamente por una estación previa que le dio cierta interpretación. El vocabulario es muy importante y el vocabulario es dinámico. Tiene un radio etimológico, semántico, una manera semántica de desarrollarse. Las palabras crecen. El vocabulario humano va en incremento, es activo, es vivo, siempre está creciendo. Y crece conforme su experiencia. Y de la manera inmutable, también Dios es vivo e inmutable. Y tiene también una radiación. Así que esta palabra autoridad
poder y tienen testigo. Tenemos que verlo a través de la visión apostólica o en la presente elevación. Si ustedes ven, si yo me paso en ese nivel de la escalera, voy a tener una visión totalmente diferente que el próximo peldaño, el próximo peldaño. Así que si usted está en la estación pentecostal, usted ve las cosas desde esta perspectiva. Usted tendrá una perspectiva que será limitada, pero si usted se mueve a la estación carismática o apostólica, la elevación determina la perspectiva. La elevación determina, pero hay cosas que tienen que ser quitadas antes de nosotros llevarla al contexto correcto, y también la continuidad o descontinuidad, o como una cosa operó de una manera diferente en diferentes estaciones, o lo que la palabra se llama el principio de la periodidad, en el cual en un tiempo, en un periodo, se hace de una manera y en otro de otra manera. Y lo que continúa, y eso puede ser también llevado a través de una línea genealógica a la mente de Dios. Y cuando ese pensamiento es descontinuado, y porque había y ese pensamiento que sale de la mente de Dios, entonces ese sería un tiempo de gran oscuridad en la tierra, cuando había un intervalo a otro intervalo, y era en esa oscuridad donde las personas se sentían encarceladas y entendían que estaban en prisión porque el movimiento sirio, babilónico o persio lo tenía entonces encarcelado. Ese era como Dios usaba. Y por eso es importante de mantener la continuidad del pensamiento para agregarle. Y esto debe de llevarnos más allá en Dios y no llevarnos atrás. Y es así como nosotros desarrollamos la palabra. Y cuando separa una palabra de otro tiempo, vivimos en esa oscuridad, y por eso tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad. La palabra autoridad es una palabra porque el contexto aquí es que sus discípulos querían saber cuándo iba a restaurar el reino de Israel, así que tenían una interpretación física, literal, su visión escatológica de que el reino era de que el reino se iba a restaurar en Jesús. Era una visión liberal que ellos tenían, aunque física y literal. Sí que sus discípulos tenían una mentalidad común conforme a la visión teológica. Ahora que tú has venido a este lugar, tú nos has comprobado de una manera infalible de que ciertamente tú eres el Mesías. ¿Y cómo tú vas ahora a establecer el reino de Dios en el Medio Oriente? Y él le dice, no dijo ni sí ni no, simplemente dijo, no es para ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y usted puede buscar en su sola potestad. Bueno, aquí dice en el verso 7 potestad, pero la palabra en inglés es autoridad. Que esa potestad, esa autoridad iba a ser conferida y delegada solo al Padre. Y cuando usa la palabra potestad o autoridad, esa palabra que nos habló, habla de la autoridad y potestad de los cielos y en la tierra, que se puede funcionar en todas las dimensiones de la creación. Y toda la creación no es definida por los universos, las constelaciones y las galaxias. Toda la creación es definida dentro del contexto de cielos y tierra. Y la tierra. Es el contexto. Es eso. Y en esas dos dimensiones nosotros existimos desde esa posición. La palabra para autoridad es exousia. Exousia. Y la palabra ex viene de ek, que es salir de. Cuando comparta con ustedes las siguientes sesiones que voy a hablar acerca de la iglesia,
Es muy importante que hablemos acerca de esto. Les hablaré acerca de la palabra ek. Ek nos habla de movimiento fuera de cierta posición o estado en un tiempo, en una zona de tiempo, en un lugar. Es un movimiento, salir fuera de. Es una palabra poderosísima y es dada en medio de todas las escrituras. Cuando la escritura nos dice que no somos de este mundo, que somos la iglesia, su estado de existencia no es en los sistemas de este mundo. Eso es lo que la palabra ek. La siguiente palabra de ex usia, ek, no habla de exon, significa, literalmente significa, o la descripción de esta palabra significa es correcto, es legal, es importante. Y esta palabra literalmente viene de otra palabra. Y viene de otra palabra que es EIMA. La palabra autoridad. Si usted va a un diccionario en inglés, usted va a estar totalmente, se va a estar totalmente perdido. Usted tiene que ir a la palabra en griego. EIMI, como usted quiera decirlo, EIMI, como quiera pronunciarla, significa yo existo o estar presente, estar presente. Que también puede significar estar contemporáneo, ser contemporáneo, estar en una posición eminente. Todas estas palabras tienen que ser integradas en cierta construcción que nos va a presentar a nosotros el significado de esta palabra exousia. Y la palabra usia es una palabra poderosísima que literalmente significa la esencia misma, la propiedad en una cosa. Cuando usted habla de usia, usted habla, por ejemplo, le voy a dar un buen ejemplo acerca de la palabra usia. Jesús nos enseñó a orar y Él nos enseñó a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En la tierra como es en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y la palabra pan de cada día. La palabra cada día es la palabra que pertenece a esta palabra epiusia. Danos un pan de cierta sustancia que proviene fuera del universo, una sustancia que nos pueda alimentar a nosotros, porque esta sustancia no puede darle al mundo material. Danos cada día una sustancia, una esencia, una propiedad que puede alimentarnos, y esa propiedad nosotros sabemos que no vendrá del universo en el cual nosotros vivimos, y esa sustancia misma que estaba hablando. Luego aprendemos que es el pan que desciende del cielo. Danos la sustancia que podemos comer, que no es material, pero que es espiritual. Y esa sustancia, si tú la puedes leer las escrituras, se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Este es mi cuerpo, que es roto por ustedes. El cuerpo es la esencia. El cuerpo es la usia, o esta constelación de significado. Estamos hablando de una sustancia, una esencia, una propiedad que existe, y Dios está siempre presente. Dios no es pasado, presente y futuro. Dios está siempre presente. Él es el gran yo soy. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es inmutable, que significa que Él es incambiable. Él no se añeja, Él no se pone ni joven. Él es el mismo ayer y siempre. Él es el único constante. Si cuando nosotros decimos exousia, estamos hablando una autoridad que es presente, que es la esencia de todas las cosas de lo que Dios es, y es absolutamente correcto, es totalmente confiable, es inmutable, es incambiable,
es como la autoridad más constante que usted puede recibir. Así que todas las cosas están en la sustancia. Si usted estudia esta palabra, nos habla de la habilidad, del privilegio, del reino, de la comisión. Tenemos el privilegio de estar correcto. Así que Jesús está diciendo aquí, y no tengo el tiempo de hablarle de todo eso, pero hay una palabra clave que nos puede hacer entender esta palabra. Es exousia. Exousia es autoridad. La palabra es correcta. No que está correcta como mi mano derecha, pero es absolutamente correcta en ese sentido. Totalmente es creíble, es confiable, toda la constelación de estas palabras. Y la siguiente palabra es poder, como dice potestad, como el todopoderoso. Usted puede descansar en él. Y esto es lo que Jesús estaba diciendo básicamente. Dice, yo voy a establecer una autoridad en que usted puede confiar plenamente y mientras usted crea en esta potestad, cuando los tiempos sean correctos, va a saber lo que tiene que saber. Lo que necesita saber estará contenido en él. Y no tiene que moverte de un lado a otro, porque mientras tú le conozcas a él, tú vas a conocer los tiempos y la restauración de todas las cosas. Porque, por ejemplo, más adelante dice Pedro en Hechos capítulo 3, Pedro habla de que el Señor no vendrá hasta la reconstitución de todas las cosas. Y es una palabra tan y tan cargada. Es retornar todas las cosas a la intención original por el cual el Padre la diseñó. ¿Ok? Así que, cuando hablamos de esta autoridad, estamos literalmente hablando del Espíritu Santo, quien ha sido encomendado de operar en representación de Cristo para el establecimiento de todo lo que Dios considera correcta para el funcionamiento de toda la creación. ¿Tiene eso? Así que usé el ejemplo, por ejemplo, por asunto de repetición, lo voy a usar de nuevo. El mejor ejemplo de todo eso es ver los gobiernos soberanos de diferentes países, incluyendo la autoridad palestina. Estoy usando esa palabra porque se llama la autoridad palestina, de Palestina. Es el grupo legal que puede transaccionar con las Naciones Unidas o, o que puedan tratar con los palestinos del Medio Oriente, solamente a través de esa agencia. En otras palabras, Dios está estableciendo una autoridad y esa autoridad se llamaría el Espíritu Santo, la esencia de su esencia, el ucio es la misma sustancia del Padre y del Hijo, y si sabe cómo vivir bajo su gobierno, bajo sus órdenes, todo lo que necesites saber, Él te lo revelará en el momento exacto. Así que tú no tienes que preocupar por estaciones y palabras proféticas y tiempos y visiones. Él te dará todo lo que tú necesitas en el punto que la necesitas. Cualquier dirección, cualquier información. Él le buscará la manera de hablarle y Él es la autoridad. Nosotros hemos oído, especialmente en Sudáfrica, quizás en otras partes del mundo también, y el dicho es que si usted quiere ser exitoso en la vida, en este país, no es lo que usted sabe, es a quién usted conoce, o a qué tribu usted pertenece, a qué clan, cuál es el grupo de personas. Y usted puede usar ciertos nombres, por ejemplo, usted puede ir a lugares específicos, usted puede entrar a esta ciudad y vender computadoras o cualquier otra cosa, por ejemplo, y usted puede entonces ser dueño de grandes propiedades de Sudáfrica con todas sus riquezas. Así en el mundo es a quien usted conoce. Ahora yo sugiero en esta enseñanza del Espíritu Santo que hay que conocer la autoridad. Su conexión es con la autoridad. Y a veces, por ejemplo, cuando hablamos que el gobierno está sobre sus hombros, pero no entendemos cómo
en qué se establece el gobierno de Cristo sobre sus hombros. Es una localidad llamada el Espíritu Santo y es una persona, el Espíritu Santo. Es una persona y hay que conocer a esta persona. El segundo punto, ese es el primer punto. El segundo es la palabra poder. La palabra poder. La palabra para poder en griego es dunamos. Dunamos. Y esta palabra se interpreta, bueno, una de ellas es, una de las palabras en inglés que sale de dunamos es dinamita. Ustedes han escuchado esto, que la dinamita viene en paquetes pequeños. La dinamita es una explosión, es un mecanismo que explota y puede destruir, eliminar cualquier forma de obstáculos y la palabra dinamita ha consumado nuestros pensamientos del siglo XXI, que cuando hablamos de poder entendimos, pensamos en una fuerza explosiva, brutal, pensamos en algo que es violento y que se expresa de una manera sumamente peligrosa. Y cuando usamos la palabra poder, pensamos en fuerza. Y desafortunadamente esta palabra ha sido secuestrada, ha sido violada por esa mentalidad pentecostal. Pensamos que el poder es gritar, es que el equipo de adoración se active y comience a cargar la atmósfera, subir el volumen, el orar y reclamando por la sangre para que podamos entonces medirla por cuánta gente se cae o cuántos milagros suceden. Y para mí esas no son cosas, porque yo hacía todas esas cosas también y la gente se caía. Así que todos queremos ver también milagros, pero no vamos a perder lo que la palabra poder es. ¿Me están escuchando? Porque hoy en día tenemos el ejemplo equivocado, porque hay muchas palabras que salen, dinotos, dinotío y muchas otras palabras más que salen de esta palabra. Poder, dinastía también, dinas, dinastes, viene de la palabra dinastía y dynamo y todas estas palabras griegas, pero quiero presentarle como la raíz de esto. Esta palabra literalmente significa la habilidad o capacidad. Habilidad o capacidad. Si usted se me duerme ahora, entonces va a traer problemas en su iglesia y porque Dios no se está moviendo. Por favor, pongan atención. Dios ha permitido nuestra ignorancia, pero ya no es que nosotros éramos poderosos, es simplemente que Dios amaba más a las personas y soportaba nuestras estupideces. Pero cuando crecemos ya tenemos que dejar a un lado las cosas de niños. Y yo sé que lo que yo voy a decir me va a poner en muchos problemas, porque si quitamos algunas de estas cosas, si quitamos estos significados, entonces las personas no pueden predicar, entonces, porque están tan acostumbrados a operar de una manera equivocada, entonces simplemente no saben cómo operar. Así que tenemos que crecer en estas áreas. Así que esta palabra nos habla de capacidad, de habilidad, y nos habla realmente de hábil, sino es la actitud. Oigan, actitud. Es una actitud que te permite ser hábil. Es tu actitud que te da la habilidad o la capacidad en el cual tú sabes cuál es tu capacidad y tu potencial. Puede ser que usted tenga mucho poder, pero si usted no tiene la actitud correcta, que conoce su habilidad, usted puede operar como un mendigo. Una persona sin poder, esa es la clave. Y cuando usted sabe quién usted es, entonces usted puede hacer cosas. Eso es lo que significa. Y esta palabra también nos hace es ser equivalente. Ser equivalente es llegar a un lugar de equivalencia, de equilibrio. Somos llevados a un estatus porque usted sabe
Todo esto son palabras, las raíces de la palabra que deben de ser situados en esta palabra. También puede ser en una manera gráfica, es llegar a un reconocimiento o llegar a un resultado, su capacidad vía la matemática o vía la contabilidad. Entonces lo que se infiere en todo esto es que usted no puede operar en poder hasta que usted no llegue a la conclusión de quién realmente usted es y cuál es su capacidad. Si usted no sabe quién usted es, usted no podrá operar en esa actitud que esta mente esté en vosotros, que estuvo en Cristo. Y este es el gran reto de la iglesia, que conocemos al Espíritu Santo que está con nosotros, pero no conocemos quiénes realmente somos. No lo hemos calculado, no lo hemos entendido. Y la palabra en griego es logizomai, donde no podemos reunir todas las cosas para ver el cuadro. Y anoche tuvimos una excelente en uno de los capítulos más difíciles de las Escrituras. Anoche fue algo extraordinario, que es Efesios capítulo 1. Fue, yo no sé de usted, pero aún los teólogos no pueden, y leen comentarios y no pueden explicarlo. Anoche fue algo, una enseñanza magistral, porque si usted no conoce el plan completo, usted nunca entenderá cuál es su habilidad. Esa es la clave, es una clave. Así que esta palabra literalmente significa la habilidad, la posibilidad. Y su posibilidad también puede habilitar, puede afectar tu espiritualidad, tu intelecto. Entonces me di cuenta que esta palabra, dunamos, viene la palabra de dinastía. Dinastía. Y la palabra dinasté es alguien que puede hacer algo, que tiene el derecho de hacerlo. Tiene un derecho legal. En los tiempos del lenguaje griego se le hablaba a aquel que gobierna, al gobernador, aquel que puede gobernar. Así que esta palabra puede significar aquel que se le ha dado el derecho de reinar, el poder de reinar, la autoridad para reinar. A uno aquel que conoce su habilidad, su capacidad. Déjame hablarle de la palabra dinastía. La dinastía es una sucesión de reyes del mismo linaje familiar. Lo voy a decir de una manera más. La dinastía son líderes, monarcas, reyes de la misma sucesión del linaje familiar. Saben ustedes que nos toca la 42 generación, de cómo esta línea nos llega. ¿Qué es lo que nos habla la genealogía? Que nos da el árbol que termina con nosotros. Así que cuando hablamos de dinastía, no piense como en Dunamus, bulla, poder, pero comience a verlo ahora de una manera inherente, de una manera inherente. He buscado la palabra inherente y una mentalidad inherente viene de la palabra aquí, 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 aquí. Es una mentalidad del corazón y de la mente. No es simplemente que usted lo está instalando, usted está instalando, calculando, extrayendo.
hasta que al fin tiene un encuentro cara a cara con ese verso, pero debe de llevar una posición en la cual usted se ve a sí mismo viendo a Dios en su corazón. Es inherente en la mente y en el corazón, inherente en el corazón y la mente, existiendo como algo permanente en una persona un elemento inseparable, una cualidad o un elemento inseparable. Cualidad. Así que cuando nosotros decimos aquí en mente y en corazón, es una mentalidad inherente, literalmente significa instalar en su proceso de pensamiento como un elemento, como una cualidad, como un atributo de quien usted sabe que usted es como un gobernador antes de usted poder ejercer el poder. Si usted no sabe quién usted es, usted no puede tener el poder. Si usted no sabe quién usted es, no puede tener la potestad. Usted recibirá poder. ¿Cuándo la recibes? Cuando usted se conecta a la autoridad que le trae a usted a la familia de Dios. Y cuando la familia le trae y le conecta a al linaje de la familia de Dios, entonces usted se convierte en parte de una secuencia de monarcas que funcionan en el orden de Melquisedec o de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces ya usted no funciona como usted, ya usted no es el sacerdote de todos los creyentes, sino usted entonces funciona en el sumo sacerdocio de todos los creyentes. Le dan gracias a ustedes por Martín Lutero que trajo donde él creyó, donde él trajo el entendimiento del sacerdocio de todos los creyentes. Y le damos gracias a Martín Lutero porque vio en parte, pero nosotros no somos. Dígale, usted no es el sacerdocio, usted no es un sacerdote. Un sacerdote es la persona que era el escudero de Aarón y su familia. Esos eran los sacerdotes, eso era la tribu de Leví. Ellos tenían que cargar la casa de campaña, tenían los utensilios, algunos de los utensilios y hacer todo el trabajo sucio, pero no podían colocarse más allá del velo. Ni la tribu de Coat, los coatitas tampoco, sin ser cubierto primero por los hijos de Aarón. Y estos tipos literalmente podían cargarlo de espaldas atrás en el lugar santísimo, en el cual el arca del pacto, pero nunca podían mirar esas cosas. Y por eso fue que Pérez Usa fue consumido, porque ningún sacerdote podía ver las cosas de él, pero ahora ese privilegio no se nos había dado, pero en la sucesión de la familia, del linaje real, pero luego que nosotros cruzamos el velo, ahora nosotros somos el sumo sacerdote de todos los creyentes por medio de Cristo. Es una identidad en Cristo, en Cristo. Por eso usted está sentado a la diestra de Dios Padre, en Cristo, en lugares celestiales. Así que estos son pensamientos muy importantes que hay que tomar cuenta. Así que debe de ser establecido aquí que usted necesita conocer de una manera permanente e inseparable qué es o quién usted es dentro de la economía de Cristo. Y de eso se ha hablado. ¿Están ustedes conmigo? Y esta palabra también significa existir como una, como una característica inherente. Así que deben de haber características esenciales de cómo nosotros nos comportamos. Así que la naturaleza inherente, de la palabra inherente también es establecer una visión de su naturaleza. Y usted no se puede mover, a nadie me quiere, nadie me ama, estoy sufriendo por Jesús, nadie me entiende. O déjame buscar algunas escrituras para poder sobrevivir. Usted no puede tener eso. Usted tiene que tener una mentalidad inherente, edificada en su alma, en su espíritu, en su mente, en el mismo ethos de tu ser. Yo pertenezco a un linaje de una familia real y toda la idea de poder, toda la historia de poder no puede ser entendido si nosotros entender claramente a qué árbol genealógico nosotros pertenecemos. Porque el principio de poder es un principio cósmico.
Cuando usted va a los conceptos griegos helenísticos también, cuando hablaban del dunamus, toda la vida del universo es definido dinámicamente. Le llaman al poder dunamos el poder cósmico. Así era que ellos lo entendían. Y que este poder era originado en sí mismo en nuestro lenguaje, era preexistente. Le llamaban la marca absoluta de la existencia. Por eso es que quiero hablar acerca de la autoridad, que es la existencia, la marca de la autoridad existente. Y si esta autoridad, este poder estaba cubriendo el abismo de Génesis para traer los cielos y traer la tierra de las aguas, wow, esta misma autoridad que tiene la fuerza cósmica de traer, porque Él es el ser cósmico, es el poder inherente, es el poder absoluto, y va a traer todas las cosas en la existencia por la palabra de instrucción que va a recibir ese mismo poder. Ahora ahora va a traer todo ese poder dentro de usted para que el principio cósmico, el dunamus en usted, pueda administrar toda la creación. Es por eso que las escrituras nos dicen que toda la creación gime, aguarda, está preñada en expectación, gime, expectando que la manifestación de los hijos de Dios. ¿Están ustedes, me pueden entender ustedes? Déjenme decirle algo. Si nosotros podemos entender quiénes somos en Cristo Jesús, todo lo que Dr. Sam ha dicho y se ha repetido varias veces en esta escuela, todo ha salido de la palabra. Y la palabra es, el cuadro de la palabra es el agua. Así que el Espíritu Santo trajo todo de la palabra. ¿Saben ustedes lo que está sucediendo ahora, como Dr. Sam lo dijo? Todo lo que Él sacó en la forma de cielo y tierra, ahora lo está trayendo a nosotros. Todo lo que fue traído de las aguas, ahora es traído a nosotros, y los cielos y la tierra pueden habitar en nosotros porque el trono, la cabeza y el estrado de sus pies puede operar en su Hijo y a través de su Hijo y por su Hijo, para que todas las cosas puedan ser sumadas en Cristo. Ese es el poder inherente. Ese es lo peculiar, ese tesoro peculiar que usted y yo tenemos en estos cuerpos de barro. Puede verlo así, así es como lo describía. La filosofía de Grecia decía que el poder cósmico era de Dios, es Dios mismo. Y Dios tomó esta palabra, escogió esta palabra para revelarnos el principio. En otras palabras, el mundo es una manifestación del poder que opera en y por y para. Si cuando buscamos esta palabra, usted puede estudiarla. No voy a hacerlo ahora. Pero aquí está el principio que les voy a dejar. Los hijos de Dios han sido traídos a esa economía. Los humanos en la caída de su padre han sido quedados fuerzas, fueron sacados del jardín, el epicentro en el cual el gobierno se establecería, el reinado. Y usted tiene que conectarse a ese poder participando en cosas como la religión salvífica y otros asuntos. Así que siempre, ¿cómo yo puedo conectarme al poder? Siempre va a haber una pregunta de cómo yo puedo conectarme y cómo usted se conecta
en Israel por una estación era, ellos lo hacían cuando cuando en el pueblo de Israel cuando Israel se descarrió, entonces ellos comenzaron a adorar a los dioses de Baales para poder entonces determinar las cosas que descendían y ser fértil, porque Baal le traía la fertilidad a ellos. Y también lo hacían a través de actos de inmoralidad y actos de prostitución, que era la adoración al templo, y todas estas cosas colaboraban para darle una medida de éxito en esta tierra. Pero usted no quiere conectarse a ese poder, pero era así. En la caída, el hombre siempre se ha estado conectando en la caída a los poderes equivocados. ¿Me entiende? Pero ahora Dios en Cristo Jesús nos enseña cómo retornar al poder genuino que es Cristo. Esta palabra dinastía habla de una familia que de generación a generación se mantiene en un poder, en un linaje. Ahora, Romanos capítulo 8, vamos allá rápidamente, porque el Señor me dijo a mí claramente, el poder nunca será entendido si no se entiende qué es la salvación. Y la salvación no es solamente que usted fue salvado del infierno para irse al cielo, por favor. Si esa es la definición que usted tiene, vaya a leer las escrituras de nuevo, por favor. Acuérdense en el libro de Éxodo. Y esto es sombra de la salvación. Dios dijo que Israel es mi hijo, mi primogénito. Y si tú no dejas que mi hijo vaya, entonces yo voy a destruir, voy a matar tu primogénito. Lo que Dios le estaba diciendo era, la salvación tiene que ver con que mi hijo retorne a su posición correcta en su relación conmigo, en este mundo, en este desierto llamado el mundo. El mundo es un desierto. Dios estaba diciendo en Moisés, si tú detienes y impides que mi primogénito vaya y me adore, yo te voy a quitar tu familia, tu primogénito, porque tú no tienes derecho a retener a mi hijo para que no se acerque a mí. Así que la salvación no es simplemente ser salvo del infierno para ir al cielo. Y muchas veces lo hemos predicado activando los infiernos del mismo, activando el fuego del mismo infierno, pero tenemos que ser la persona que cuando tú recibes a Cristo, tú tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios, y cuando tú sabes a qué familia tú perteneces, eso es lo más importante. ¿Me entienden? Así que el poder no es que se te engrifen los vellos o que tú puedas sentir el fuego o que puedes sentir la brisa o funcionar de una manera mística, de un estado emocional. El poder tiene que ver con una mentalidad. Es una mentalidad que se alimenta. ¿A qué árbol tú perteneces? Romanos capítulo 8 lo dice. Lo voy a mostrar de una manera muy... Wow, ya se me acabó el tiempo. Romanos 8. Vamos a leer del 14 en adelante. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Eso es nuestro linaje humano que está haciendo referencia. De nuestro linaje humano, no importa dónde usted ha venido, eso es para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, morirás. Yo estoy dándole mi interpretación. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si usted va a tener, si se conecta al Espíritu, usted va a vivir entonces conforme. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos, Abba, Padre, porque el Espíritu mismo nos da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu. No puedo llegar a la palabra testimonio. Porque el Espíritu mismo da testimonio. Su materio se une a nuestro espíritu
para presentar un sistema en el cual declara que nosotros no somos personas ordinarias, no pertenecemos a las personas de este mundo, pertenecemos a una familia que nuestro creador es el Padre. Y es desde ese árbol, de esa genealogía que nosotros pertenecemos, y ese árbol genealógico declara que Dios no creó un pedazo de tierra en Sudáfrica, que no, sino que mi Padre creó los cielos y la tierra para que yo pueda ser el heredero de todas las cosas que Él creó. Y si esa es mi posición, entonces yo tengo que edificar, yo tengo que establecer en mi espíritu y en nuestra mente, no importa cómo yo me veo, porque es simplemente una posición. Usted se puede vestir en una vestidura de un mendigo, pero si usted sabe que usted es hijo y que usted está conectado al poder, a la autoridad, ese poder genera una fuerza, un campo magnético que atrae, honra, gloria a su Padre por medio de usted. Ese es el punto que ha sido señalado. Así que usted puede estar declarando todas las cosas las puedo hacer en Cristo Jesús y repetirlo. Soy más soy más que un vencedor, pero si usted no sabe quién usted es, no importa. Usted no va a conocer, usted no puede conocer esto teóricamente. Yo tengo 32 años en tiempo completo en el ministerio y solamente hace 8 años atrás, perdón, antes de eso yo siempre repetía los versos, pero solamente 8 años atrás yo llegué a la posición de entender que soy un hijo de Dios. Y sé que yo sé, que yo sé, que yo sé, y toda parte en mí. Por eso es que yo nunca oro por un milagro financiero. Nunca llamo las cosas en existencia. Nunca le hablo al diablo, nunca le hablo al diablo dos veces, solamente hablo una sola vez. Yo simplemente le hablo una vez. Y puede ser que tome una hora para que se vaya, pero no se puede quedar. Porque yo sé mi poder. Y no tiene nada que ver cómo yo me siento, simplemente tiene que ver en quién yo soy en Él. Y eso es gobierno, eso es dominio, eso es autoridad. Y sí, y sí, hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando yo descubrí quién yo soy en Cristo, quitó tanto bagaje. Ya no me interesa en quién está interesado en mí o no. No ando buscando nada. No ando detrás de ninguna cosa. Simplemente puedo dejar cosas, soltar cosas. Simplemente usted sabe quién usted es. Y cuando usted sabe quién usted es, nadie le puede quitar nada, literalmente. Y esa es la clave del entendimiento de todas las cosas. Que para tener ejercicio y Gálatas, pero tengo que repetirlo. Gálatas capítulo 3. Por el récord lo tengo que establecer ahí. Gálatas 3 del 7 en adelante. Saber, por tanto, que los que son de fe son los hijos de Abraham. Usted va en los versos anteriores que usted recibe y las escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, solamente usted puede recibir el Espíritu por medio del oído. A veces yo no lo siento. A mí los vellos no se me paran. A veces me siento tan vacío. También me siento que estoy oyendo, que estoy orando y nadie me escucha, pero yo no me puedo oír por lo sensorial. Yo tengo que simplemente aceptar que Él está aquí. A mí no me interesa cómo yo me siento, yo sé quién yo soy. Miren esto. Vamos a leer mejor del 5. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es fe? Simplemente es creer que soy hijo
El Espíritu Santo es dado y todo lo que Él me dice que haga, lo hago. Yo creo en mi corazón, aunque brinque un demonio, yo estoy segura que hay autoridad en mí. No me muevo por manifestación, me muevo por convicción, por fe. Y hago un ejercicio de mi dominio. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 6. Fue contado, fue contado. Tú puedes edificar, es reconocer, es algo calculado. Él simplemente creyó. Sabe, por lo tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Si tiene fe, es hijo. Sabe que todas las promesas que Dios nos dio a nosotros son más poderosas que las promesas que Dios le dio a los hijos de Abraham. Nosotros estamos llamados a tener más éxito que los judíos en el mundo. Sabe que las cosas Dios nos ha dado a nosotros es más que una tierra en el Medio Oriente. Esa tierra se la dio Él a ellos, pero a nosotros nos dieron todo lo creado. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no perteneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. En el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe se recibiéremos la promesa del Espíritu. ¿A través de qué? A través de la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a la simiente, la cual es Cristo. Y esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, y la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta, digan todos, hasta que viniese la simiente. Y a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo solo es uno, pero Dios es uno. Luego, que la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniesen la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya ahora usted carga el gen llamado Cristo, en el cual ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois del linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nadie difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también eres heredero de Dios heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Quiere poder? Usted no puede recibir. Tiene que creer que pertenece a un árbol genealógico. Su genealogía debe ser trazada atrás hasta el punto donde declara y el Hijo de Dios. Voy a cerrar con esto. La palabra redimir, que solamente puede ser interpretado a través de la visión de la ley. Efesios capítulo 1 no puede ser apreciado como un pago monetario, porque la palabra redimido solamente se puede usar de acuerdo a la ley ceremonial para un principio particular que se llama el hijo del... Tiene que ver con el primogénito. Todo lo que está en las escrituras es perteneciente a un sacrificio. Cuando la palabra redimido es usado en el Viejo Testamento, solamente es usado cuando usted compra el primogénito. La única vez. La única vez. Si fuera un animal, puede redimirlo. Podía redimir un animal con el cordero. Porque todo primogénito fue llevado a Dios y entregado a Dios, literalmente. Entonces usted se lo entregaba al sacerdote que lo recibía de parte de Dios, porque el sumo sacerdote y su familia lo recibía de parte de Dios. Así que si usted tomaba un animal o cualquier cosa, pero no quería ser parte de ese animal, entonces se hacía un intercambio y usted tendría que pagar un precio de redención de su primogénito. Pero cuando venía a su hijo, a usted como hijo, Ana, por ejemplo, escogió entregar su hijo primogénito, Samuel. Ella no hizo un pacto solamente. Ella no solamente hizo un juramento, perdón, que cuando él naciera, ella no iba a pagar el precio de la redención. Eso fue lo que ella hizo. Ella lo dejaría ahí porque ella vio que no había un hijo que podía continuar con el sacerdocio. Porque ella tenía la oportunidad de dar cinco monedas por un cordero o una paloma y pagar el precio de la redención para haberse quedado con su hijo. Pero ella dijo, no, él pertenece a Dios, porque había que continuar. Y lo opuesto fue lo que pasó con Jesús. Jesús sí tomó a su hijo y le dieron al sacerdocio, danos el precio de la redención y lo puede tener. Y ellos pagaron ofrecieron el sacrificio requerido porque ellos decidieron criar al hijo, no dejarlo en el sistema sacerdotal de ese tiempo porque era un sistema fallido. Por eso no se lo dejaron al sacerdocio. Y cuando Cristo fue a la cruz, Él pudo haber hecho dos cosas. Él pudo haber pagado el precio de una manera diferente, pero Él escogió pagar el precio de redención de la humanidad para todos aquellos que necesitaban retornar de nuevo como el primogénito de Dios. No pagaré la proporción, sino que voy a pagar con mi propia sangre. Y es así como Él nos compró de vuelta para poder ser parte de la familia de Dios. Y el precio de la redención en su sangre, ¿qué estaba haciendo Él? Él no solamente estaba pagando por nosotros, sino que estaba pagando por el mismo diablo para que nosotros podamos ser llevados a la familia de Dios. Estaba pagando el precio del primogénito, entregándose el Padre. Yo soy el primogénito, por tanto yo me voy a entregar para que ellos puedan tener los mismos privilegios que yo tengo. Yo quiero que ellos sean el primer fruto conmigo.
Así que dale a ellos la misma posición y el mismo lugar que yo tengo. Y Él nos redimió para nosotros poder tener la misma posición que Cristo y con Él reinar sobre todas las cosas. Ese es el pago de la redención de Cristo. Pero usted no puede hablar de dominio si usted no sabe quién usted es. Yo en Cristo, yo soy parte de la congregación de los primeros frutos. Yo estoy sentado conjuntamente con Él. Hay un solo cuerpo, un solo cuerpo. Yo soy el primogénito en Cristo. Pero si no tenemos esa mentalidad, no conoceremos el poder. Y entenderemos que el poder es que agarra mi abrigo o mi saliva y cáete y túmbate. Eso no es. Y es así como los pentecostales lo hacen. Es así como los del avivamiento lo hacen. Sí, lo hacíamos cuando éramos inmaduros, pero ahora que somos maduros, dejamos las cosas de los inmaduros, porque ahora operamos en la dignidad, en la realeza, nobleza, la estatura, porque somos su posesión, su primogénito. Y cuando caminamos en la tierra, si podemos tener esto bien, la sombra producirá un impacto tan poderoso que todo aquel que llega a su sombra será muy tocado. Porque si alguien pueda por error tomar, tocar sus huesos, sus huesos aún resucitar. Esto no tiene nada que ver, aunque usted no sienta nada. Si usted sabe que usted es hijo, usted va a saber cómo. Eso no tiene que ver con esas manifestaciones del tiempo pasado. El Espíritu Santo es quien sanará. Y Él te va a decir cuando no ores aún por una persona, si usted le sigue a Él, entonces usted va a comenzar a ver los verdaderos milagros. Quiero rescatar la palabra testimonio para traerla al significado apostólico. Bueno, ¿me están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes quieren este poder? Levanten sus manos a Dios y denle gracias por quien usted es. En los círculos de estación, en los círculos apostólicos, muchos de nosotros nos dicen de nosotros que nosotros no amamos la estación apostólica. Claro que la amamos. Mi padre fue sanado de una enfermedad incurable y eso lo llevó a la salvación. Ahora sí hay que emigrar. Nosotros estamos en contra de las reducciones tontas de quienes nosotros somos o de quién el Espíritu Santo es. Estamos en contra de los patrones de niños inmaduros porque queremos llegar a una posición en la cual tenemos que llegar a esta mentalidad de que somos el Hijo de Dios. Tenemos tanto poder. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento de las cosas que se han dicho desde anoche y este día y a través de tantas escuelas. Tráenos a la posición en la cual no tendremos una crisis de identidad. Conecta nuestro entendimiento al árbol que nosotros somos la última generación, la C42 generación, el hombre completo, el hombre nuevo, el hombre en Cristo. Llévanos a esa posición donde entendemos el por qué nos reconciliaste en tu familia para que nosotros podamos ser elevados para funcionar como la dinastía de Dios en la tierra. Llévanos a esa posición, oh Dios, en la cual no viviremos en la posición letárgica que de esa estación primitiva, Padre, sino que nosotros podamos elevarnos a saber quiénes somos, que somos tu dinastía, para poder ver las señales, prodigios y milagros que tú has prometido a tu iglesia, donde toda la creación reconocerá que ese gemir de la tierra será callado y ese gemir de Abba Padre será satisfecho porque los hijos se convertirán en parte de esa autoridad que representamos, el principio cósmico de toda la creación. Oro por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Nos vemos esta noche. Que Dios le bendiga.